Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania se juegan en un terreno donde la paz se mezcla con intereses económicos. Donald Trump vuelve a enviar a su amigo Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner a Moscú. Ambos son empresarios, son no diplomáticos. Además del llamado plan de paz, se discuten acuerdos económicos con Putin. Expertos advierten que esto podría ser a costa de Ucrania y de la seguridad europea. Mientras, Ucrania pierde terreno en el este y enfrenta un escándalo de corrupción. La diplomacia europea intenta aún influir en esta situación. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿Trump mueve fichas en Moscú? ¿Paz o negocio? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Comenzamos por Alexandra Zhitenko, analista política, doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Su trabajo académico y analítico se centra en la geopolítica de Eurasia y la transformación del orden global. Ane Irazábal, licenciada en Historia y Comunicación Audiovisual, en los últimos años se ha especializado en la cuestión migratoria, tanto en Oriente Medio como en Europa, así como en el conflicto ruso-ucraniano. Es corresponsal en Berlín de la televisión pública vasca EITV. Michele Testoni es profesor asociado en la School of Political Economics and Global Affairs de la Universidad IE de Madrid. Es experto en seguridad internacional, política exterior de Estados Unidos y la OTAN y ha publicado en numerosas revistas académicas internacionales. Nos acompaña vía Zoom desde Madrid. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo. Antes de empezar, como siempre, les informamos que estamos haciendo nuestra encuesta en YouTube sobre este tema, así es que les pedimos que nos sigan. Gracias de antemano. Bueno, esta semana Rusia y Estados Unidos han vuelto a reunirse en Moscú para hablar del plan de paz para Ucrania. Una reunión que terminó, a pesar de las 5 horas que estuvieron allí conversando, terminó sin avances y con el Kremlin diciendo que no hubo acuerdo. ¿Qué bloqueó, Alexandra, esta negociación y cuáles son esas líneas rojas que no puede pasar Rusia? Bueno, primero hubiera sido bien raro si hubieran salido con banderas blancas anunciando el fin de la guerra después de un par de reuniones. Y precisamente ese, que es un proceso largo, un proceso complicado, muestra que es un proceso serio. Estamos por primera vez desde marzo-abril 2022 en Estambul ante un proceso de negociación realmente serio y algo se está cocinando. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué salieron sin resultado? Pues lo que se decidirá en esas negociaciones no es solo cómo se va a quedar la constitución de Ucrania después de la guerra, sino también cómo será el orden de seguridad europeo, lo que va a afectar el orden de seguridad global. O sea, son las cuestiones muy amplias. Y las cuestiones claves creo que se están discutiendo ahora son las garantías de seguridad, sí, la cuestión de la OTAN, la membresía, o sea, la membresía de Ucrania. Ucrania quiere mantener ese punto en su constitución. Para Rusia es la línea roja absoluta. Si tú me preguntas cuáles son las líneas rojas, es la línea roja absoluta. Ahí no puede haber ningún compromiso. Y Estados Unidos, al parecer, el equipo de Trump lo entienden perfectamente. Ellos dan a entender a ucranianos que ese punto ya está decidido. Luego se trata de las cuestiones territoriales. Yo creo que por ahora la cuestión más complicada para Rusia y para Ucrania es la cuestión territorial, o sea, todo ese conjunto en el Donbass. Esas serían las líneas rojas quizás de Ucrania, ¿no? Para los dos. O sea, es el problema que para Ucrania no puede aceptar, no puede simplemente entregar los últimos 12, son solamente 12% que todavía están en manos de los ucranianos. Mientras que para Putin es inaceptable, completamente inaceptable como entregarlo a Ucrania porque es, digamos, lo mínimo que Putin puede presentar después como en materia de ganancias territoriales. Entonces, él simplemente, políticamente, es imposible para él prescindir, es decir, bueno, los ucranianos pueden tener. Entonces, creo que es la cuestión clave, pero si esto se soluciona, las demás cuestiones, incluso el tamaño del ejército ucraniano después de la guerra y las cuestiones de seguridad, las garantías de seguridad, creo que eso va a ser más fácil de solucionar. Estamos en una situación
sumamente triste, pero también un poco absurda, porque se decide toda la orden de seguridad europea en esos 12% del territorio en el Donbass. Y parece que las dos partes no están dispuestas a ceder mucho. Michele, el borrador, contaba primero con 28 puntos, parece que quedaron en 20 después de algunas conversaciones. Incluía, como acabamos de decir, demandas del Kremlin que Ucrania considera inaceptables, como ceder el Donbass, abandonar su aspiración también a la OTAN. ¿Es compatible eso? Y te pregunto, ¿con una paz sostenible? ¿Al final crees que Ucrania pueda aceptar ceder territorio? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación en primer lugar. La pregunta es muy difícil de contestar de manera seria porque, como vemos, es una negociación muy fluida, como la colega que me acaba de anticipar ha dicho de manera muy correcta, y entonces difícil saber efectivamente lo que se puede quedar y sobre todo la estabilidad en el medio y largo plazo de lo que se va a quedar Ucrania. Es verdad que para los ucranianos, que es un pueblo de los más nacionalistas, más patrióticos, que está, por ejemplo, en el contexto europeo, es difícil de aceptar la pérdida de un territorio y el riesgo, ya realidad, de que Ucrania se quede una nación irredenta. Y esto significa que un nuevo conflicto tiene sus raíces en la manera en que se va a discutir la paz. El tema no es tanto Crimea o lo que ya están ocupando la fuerza rusa, pero como se ha dicho es cuánto más territorio Rusia puede o quiere tener. Y sobre todo la finlandización de esta Ucrania es la única condición para que haya de verdad paz, es que lo que queda de Ucrania se convierta en una nueva Bielorrusia. Es decir, Ucrania, para que Rusia efectivamente respete la paz, necesita poner a un peón en el poder en Kiev, transformar Ucrania en un estado satélite. Y el problema es que lo que la Unión Soviética de entonces hizo con Finlandia al final de la Segunda Guerra Mundial es muy difícil de repetir ahora porque la sociedad ha cambiado mucho. Claro. Nuestros criterios normativos ya no son los de hace 80 años. Claro, este es el verdadero problema. Claro. Bueno, Anne, ya lo escuchábamos lo que decía Michele, transformar a Ucrania en un estado satélite, eso puede ser lo que está buscando al final Rusia. Sin embargo, la pregunta aquí clave sería, ¿existe el riesgo de que esta negociación termine imponiendo una paz dictada más que una paz acordada, negociada? Sí, yo creo que aquí lo que está en juego es cuál será la esfera de influencia de Ucrania en un futuro. Es decir, si va a mirar al oeste o va a mirar al este, cuál va a ser su rol, digamos, con la Unión Europea, porque además todo esto se está llevando a cabo en un contexto en el que la Unión Europea cada vez pinta menos, está siendo un mero espectador del proceso, ¿no? Está siendo ninguneado tanto por Washington como por Moscú. Y cuando yo, por ejemplo, hablo con conocidos que tengo en Ucrania, con ucranianos, me dicen que se dan cuenta de esta debilidad y que les preocupa, porque esto afecta a cómo va a evolucionar el país en el futuro, pero que siguen pensando que la Unión Europea sigue siendo todavía el socio más fiable, es decir, del que más se pueden fiar, pero también con menos influencia política de la que tenía antes, ¿no? Y cuando está en juego cuál va a ser tu rol o cuál va a ser tu posición política estratégica en el futuro, es verdad que esta situación de debilidad deja a Ucrania todavía en peor posición. Claro, es una situación de debilidad, la ODE cada vez pinta menos, dices tú, sin embargo, están dispuestos a apoyar a Ucrania hasta el último momento. Justamente en estas negociaciones opacas para muchos expertos aparece una figura que lo resume todo, Steve Witkoff, un empresario, inversor inmobiliario, amigo personal de Donald Trump, que no es diplomático y sin embargo está sentado frente a Putin negociando el futuro de Ucrania. ¿Qué significa realmente su presencia en este proceso? Vamos a verlo. Desde su perspectiva, la diplomacia funciona como un negocio comercial. También en el caso de Rusia.
Steve Witkoff, empresario inmobiliario multimillonario, mantiene una amistad con Donald Trump desde los años 80. A ambas familias las unen los negocios, entre ellos una plataforma digital de criptomonedas. En las negociaciones de paz de Ucrania también participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Del lado ruso, el asesor de inversiones del gobierno, Kirill Dmitriev. Según expertos, se estarían haciendo acuerdos sobre petróleo, gas y minerales. Desde el punto de vista europeo, es especialmente preocupante que Estados Unidos no actúe en pos de la seguridad europea, sino a favor de intereses de negociantes y empresarios cercanos al presidente. Sin embargo, el canciller alemán insiste. No se tomará ninguna decisión sobre Ucrania y Europa sin Ucrania y Europa. No se impondrá una paz dictada sobre el pueblo ucraniano. No se va a debilitar ni a dividir a la Unión Europea ni a la OTAN. Acuerdos en lugar de diplomacia. ¿Cómo pueden los europeos contrarrestar esto? Bueno, Anne, termino contigo y empiezo contigo este bloque. Vamos a arrancar con lo obvio. Si la diplomacia funciona como un negocio, como dice Witkoff, ¿qué implica que el enviado clave de Estados Unidos sea un multimillonario, amigo de Donald Trump y no un diplomático? Bueno, es un claro ejemplo de lo que es el ejecutivo de Trump, ¿no? Y que este acuerdo cada vez se parece más a una especie de acuerdo comercial que a un acuerdo político. Yo creo que Washington sabe que Putin está de alguna manera analizando hasta dónde puede llegar con los Estados Unidos. Yo no digo que quiera agotar la legislatura de Trump, pero sí que está de alguna manera ganando tiempo. Y lo que Estados Unidos está intentando, yo creo, transmitirle a Putin es: vamos a llegar a un acuerdo porque toda la reconversión económica que tú has tenido que hacer en estos años para transformar Rusia en una economía de guerra y has sobrevivido y has podido seguir adelante, te vamos a dar todos los instrumentos necesarios para que si llegamos a un acuerdo en este momento, tú puedas retransformar esa economía y no seguir perdiendo, ¿no? Entonces, no solo están hablando de política, están hablando también de hacia dónde se va a configurar la economía de cada país. Y en esa reconfiguración de la economía de cada país, ¿dónde queda Europa? Ya que tú volvías a hablar de Europa. Es que ni tan siquiera se están poniendo de acuerdo en qué hacer con los activos congelados rusos. La debilidad que está mostrando, lo comentábamos antes, no solo en el tema ucraniano, también en Medio Oriente, es flagrante en ese sentido. Sí. Bueno, lo de los activos rusos es interesante, lo que están congelados en Bélgica. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en este tema en la Unión Europea, los distintos países de la Unión Europea? Sí, primero quiero decir que el acuerdo sí es un acuerdo político, claramente, y contiene los temas centrales, los temas clave para la resolución de ese conflicto. ¿Pero hay intereses económicos detrás? ¿Tú piensas? No, y yo lo veo, es un acuerdo político, pero Trump utiliza palancas económicas para alcanzar la paz y para garantizar la paz después, porque sí hay intereses económicos en juego, sí hay muchas inversiones en un país por parte de los Estados Unidos, de Rusia, ojalá de los europeos, entonces nadie va a tener interés en que la situación, nadie va a tener interés en iniciar una guerra, porque van a perder sus intereses. Sí, Rusia tenía como antes de iniciar la guerra, por ejemplo, Rusia estaba ya bastante apartada. O sea, Ucrania, la línea política ucraniana era vamos a la Unión Europea, vamos a la OTAN, Rusia es nuestro enemigo, no es nuestro amigo. Entonces, Rusia no tenía, por ejemplo, intereses económicos claves que perder. Pero sí, después de la guerra, ¿sí? Digamos, haya una reordenación del estado político, económico dentro de Ucrania que respete o, digamos, donde estén presentes intereses de varios actores, de varias potencias. Entonces, no va a haber incentivos
o sea, va a haber incentivos de solucionar cualquier problema, cualquier conflicto por medios políticos más que militares. Yo sé que puede haber preguntas y muchos van a decir, bueno, pero por ejemplo Europa y Rusia tenían muy buenas relaciones económicas, sin embargo Putin empezó la guerra. Bueno, es un conjunto... Alexandra, lo hemos hablado muchas veces aquí en este programa. ¿Cuáles son los intereses reales entonces de Rusia en esta guerra con Ucrania? ¿Solo recuperar territorio? Sí, no, bueno, hay dos factores claves. Primero es geopolítico, todo el conjunto de los temas y cuestiones no solucionadas después de la caída de la Unión Soviética. O sea que Rusia se quedó aislada de la arquitectura de seguridad europea porque... Empezamos con la ampliación de la Unión Europea, de la OTAN, y Rusia quedó fuera de todos esos mecanismos. Entonces, Rusia trató de entrar, ¿sí? de reinsertarse por fuerza. Luego, la línea roja para Rusia siempre desde los 90 era que ningún país postsoviético puede ser miembro de la OTAN. Eso Rusia consideraba como amenaza para su seguridad. Segundo factor yo lo llamaría postcolonial. Lo que pasa entre los países que antes pertenecían, que eran parte de un imperio como la Unión Soviética, y después de la caída de ese imperio empiezan los conflictos por identidades, por fronteras, y es lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Te voy a interrumpir acá. Michele, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los intereses de Rusia acá? Expertos señalan que, por ejemplo, se están discutiendo acuerdos sobre petróleo, gas, minerales. ¿Qué peso realmente tiene todo esto en esas negociaciones? El interés de Rusia, como se acaba de decir, es principalmente cultural, identitario. Hay una narrativa que aparece de manera cíclica que dice que esta es la 7ª vez desde Napoleón que Occidente intenta expandirse hacia Rusia. Pero lo que se nos expande podría ser, ¿cómo se puede decir?, pensado como la OTAN, aunque en el 2008 sabemos que la OTAN bloqueó, gracias o debido a Sarkozy y Merkel, el proceso de membresía de Ucrania hacia la OTAN, lo que activó en 2014 con el Euromaidán la reacción de Rusia fue el intento de Ucrania de asociarse a la Unión Europea y todo esto que consigue. Entonces es un tema de seguridad, porque es verdad que al final de la Guerra Fría no hubo una gran conferencia de paz, no hubo una conferencia de San Francisco o de Viena, pero Rusia estaba integrada en todo el sistema de seguridad transatlántico y europeo, y eso es lo que se dice no es correcto. Rusia tenía una relación privilegiada con la OTAN, en el Consejo de Europa, con la Unión Europea, entonces una narrativa pero no podía decidir sobre los asuntos claves para sus intereses de seguridad. No podía. La OTAN decía, lo deciden, si los ucranianos quieren a la OTAN, lo deciden los ucranianos y lo deciden la OTAN. Pero si Rusia lo percibe como amenaza, es la percepción de Rusia. Uno no puede simplemente decir, no, pero la OTAN es una alianza defensiva, no tenemos planes de atacar a Rusia. Entonces, ¿por qué instalar sistemas de misiles en Rumania o en Polonia? ¿Sí? Cuando Rusia le preguntó, la OTAN dice, es contra Irán. Pero ¿dónde está Irán y dónde está Europa? ¿Sabes? Michele. Entonces, no hubo un diálogo honesto. Lo que se requería es simplemente sentarse, como dices tú, sí, hacer una conferencia grande para hablar sobre esas cuestiones de seguridad, para cada parte pudiera presentar sus intereses, sus líneas rojas y, bueno, su visión de cómo debe ser esa arquitectura de seguridad. Y eso no pasó. Nadie se sentó y no habló así con nosotros. Michele, ¿qué opinas? Eso hay que remontarse a la presidencia de George W. Bush, cuando Estados Unidos primero y luego Rusia empezaron a desmantelar el sistema de control antimisiles establecido en los años 70 con la distensión. Y esto no tiene nada que ver con la manera en que se construyó el sistema de seguridad europeo posguerra fría. Recordemos que hay una institución medio durmiente que se llama OSCE, que en teoría garantizaría la estabilidad de la frontera europea. Bueno. Rusia firmó
y yo creo que hay que recordarlo, el memorándum de Budapest del 94, donde Rusia se empeñaba a garantizar la soberanía de Ucrania y de otros países de lo que recibía las armas nucleares. Bueno, Segundo, un ¿Sí? segundo. Cuando miramos a la política exterior de Trump, hace falta memoria histórica, porque es verdad que Trump tiene la retórica que tiene, Claro, eso es lo que iba a decir. tiene su idiosincrasia, pero hay que remontarse a un periodo un poco oscuro, yo creo, de la historia estadounidense. Son los primeros 20 años, 20, 30 años del siglo XX, cuando Estados Unidos, con administraciones republicanas, actuaba de manera muy parecida en el continente latinoamericano. Entonces, sí vemos una reproposición histórica de algo que casi todo el mundo se ha olvidado, porque hace mucho tiempo. Entonces, Claro. no es muy diferente. Hay que Bueno, es que es un remontarse tema a tan eso. complejo que hay que remontarse un poco a la historia, el contexto histórico. Un punto. Solo para terminar esa discusión. Mira, yo creo que lo que Putin, la OTAN le prometió a Rusia, a la Unión Soviética, que no iba a haber una ampliación, pero lo hizo oralmente, no hizo por escrito, no hay tratados escritos. Entonces ahora la OTAN, el Occidente dice a Rusia, pero no, muéstranos las pruebas escritas y no hay nada. Entonces lo que Putin quiere ahora, o sea, como es mi lectura de lo que Rusia está tratando de hacer, es dejar un legado político solucionando todo ese asunto de seguridad de los últimos 30 años, lo que no se solucionó después de la caída de la Unión Soviética, y lograr garantías por escrito de parte de los Estados Unidos y de la OTAN. O sea, las garantías tienen que ser mutuas, y esto está claramente, es el punto clave de ese plan de paz de 28 puntos. Sí, de eso se trata. La seguridad es el tema principal. ¿Tú qué opinas? ¿La seguridad es el tema principal acá? ¿Cuál es la posición de Rusia y qué es lo que está buscando Estados Unidos también? Yo coincido con ambos. Yo creo que también es una batalla cultural en ese sentido por parte de Rusia. ¿Cuál va a ser el área de influencia de Ucrania? Es vital. Y también creo que va a haber bastantes intereses económicos que tendrán que ponerse sobre la mesa. Yo creo que en estos momentos estamos en un impasse en el que se está intentando ganar tiempo. No creo que estemos cerca de un acuerdo. ¿Y qué busca Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos yo creo que lo que busca en estos momentos es... yo creo que Trump lo que quiere es decir, bueno, yo he dicho que iba a conseguir esto y lo voy a conseguir, ¿no? Un poco una cabezonería en ese sentido. Bueno, antes de pasar a escuchar lo que dice Trump, tenemos la encuesta que dice qué busca Trump con su propuesta de paz para Ucrania. Dice la mayoría ha dicho que alzarse como gran negociador a costa de las pérdidas humanas. Muchos dicen que todo es posible con Donald Trump, que a nadie le interesan los ucranianos, sino los intereses económicos. Vamos a ver realmente lo que dice Donald Trump. Ya no estamos involucrados financieramente en esta guerra. Biden gastó 350.000 millones de dólares como si fueran caramelos. Es muchísimo dinero. Gran parte del dinero lo dio en efectivo, mucho para equipamiento militar. Ya no regalaré más. Le vendemos el equipamiento a la OTAN y las naciones europeas nos pagan el precio completo. Después lo mandan a Ucrania o a donde quieran. Alexandra, acabamos de escuchar a Donald Trump. ¿Cómo redefine Trump la política exterior con su enfoque de no voy a pagar más, que sean los europeos los que paguen? Bueno, es lo que Trump anunció, sí, America First. Él dice, ¿por qué va a pagar? Primero, él no tiene interés en, como él dijo, él no tiene interés en guerras, él tiene interés en negocios, en hacer negocios beneficiosos para ambas partes. Segundo, bueno, él quiere, en caso de Ucrania, él simplemente quiere deshacerse de ese conflicto que él considera como legado de la administración de Biden, y no tiene interés alguno. Y no sé, él tiene su idea personal de ganar el Premio Nobel de la Paz. Está muy como enfocado en esa idea. Ya se lo ha quitado María Corina Machado de Venezuela. Bueno, por ahora, vamos a ver, espera el año que viene, vamos a ver qué pasará ahí. Y Trump, por un lado, claro, los intereses de Estados Unidos primero, pero en realidad es la estrategia de cualquier Estado, los intereses de cualquier Estado primero. Y segundo, Trump tiene
sí, como he dicho anteriormente, Trump usa los métodos, ¿sí? Los métodos empresariales, económicos para lograr acuerdos. O sea, yo te propongo algo, tú me propones algo, al mismo tiempo yo tengo que entregar algo y tú tienes que también entregar algo de tus intereses o de lo que te importa a ti. O sea, una estrategia, no una estrategia suma cero, sino una estrategia suma variable, diría yo. Pero al mismo tiempo Trump es un negociador, creo que es un negociador duro. Pero Putin es un hueso duro de roer, ¿eh? Putin es un hueso muy duro de roer. ¿Por qué lo crees, Anne? Putin también, el mismo, Trump mismo lo dice. Porque lo está demostrando, porque es Putin el que está manejando los tiempos completamente en esta negociación. ¿Tú qué opinas, Miquele? ¿Ha dejado Estados Unidos, por ejemplo, de ver a Europa como socio estratégico? ¿Qué es lo que está buscando acá? Bueno, Trump, como se decía antes, representa en la salsa del siglo XXI, una tradición muy enraizada en la historia de Estados Unidos y una parte de la sociedad estadounidense que odia a Europa, que no quiere Europa, que es europea, pero no quiere nada que ver con Europa. Esto puede ver en toda la historia de la política exterior estadounidense, cuando sobre todo hay presidentes republicanos en la Casa Blanca, donde el interés primario estratégico es China, Asia Oriental, no es Europa. Miquele, ¿y hasta qué punto crees tú que Putin está logrando dividir a los Estados Unidos y a Europa? Bueno, es difícil de contestar porque puede lograrlo, tiene un año de tiempo para lograrlo, hasta que haya la elección de medio término. Luego la cosa puede cambiar. Europa ya está dividida suficientemente entre ellos, entonces yo creo que la división más grande la hace Trump con los europeos y Putin puede ser un acelerador de este proceso. Lo que quiere Trump es hacer negocio, lo hemos visto. Witkoff y el yerno de Trump son personas, yo creo, muy despicables, pero que ya pertenecen a la historia de los Estados Unidos, en particular a administraciones americanas corruptas, con enlaces muy fuertes con el mundo financiero, y que quieren, bajo de una perspectiva nacionalista, reducir la interdependencia de Estados Unidos con el resto del mundo, jugando con el papel, con la fuerza y el dinamismo de la economía americana, que hoy la economía estadounidense es una economía en salud. Tiene un nivel de inflación relativamente bajo y sobre todo tiene un mercado tecnológico en gran dinamismo, en gran salud. Yo diría que la gran diferencia ahora entre la administración de Trump y la política europea es que simplemente Trump y su equipo son pragmáticos y son realistas. Y por eso es lo que ellos no pueden entender la Europa de hoy. Y ellos no respetan a las élites europeas, porque ellos, lo que G.D. Vance dijo en la conferencia de Múnich, ellos le dicen, pero ¿en qué mundo viven? O sea, ustedes tienen que partir más de sus intereses, o sea, de los intereses europeos, de los intereses nacionales de cada país. Por eso, sí, queremos que los europeos por fin se ocupen de su propia seguridad, etc. Pero segundo, lo que se demostró claramente en esas negociaciones es que Europa no tiene ni una idea clara de qué es lo que quieren alcanzar, cómo debe terminar esa guerra. Y a diferencia de Trump y su equipo, ellos lo saben. Mientras que los europeos solo tienen exigencias máximas, poco realistas, y lo que hacen es apostar por consignas de resistencia, ¿sí? Paz justa, etc. Pero ¿cómo lograr esa paz justa? Si tú estás perdiendo la guerra, ¿cómo puedes lograr paz justa? Y si no quieres hablar con Rusia directamente. Europa no tiene ni idea de cómo quiere lograr la paz. Rusia, Europa se beneficia. Europa no quiere hablar con Rusia. Rusia no dice todo el tiempo que Rusia está dispuesta. No quiere hablar con Europa. Es Rusia que no quiere hablar con Europa, por favor. ¿Tú qué opinas, Anne? ¿Es Rusia la que no quiere hablar con Europa? Porque ¿Es Europa la que hablar con Europa? Si ellos no tienen ninguna propuesta realista, ¿de qué hablar con Europa? Alexandra, voy contigo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que aquí hay diferentes puntos. Uno,
que Trump desprecia y ningunea a la Unión Europea y prefiere firmar o llegar a acuerdos bilaterales con países concretos, y eso divide a la Unión Europea claramente. Por otra parte, la Unión Europea ya está bastante dividida de por sí, quiero decir, no, como hemos comentado antes, no llegan ni tan siquiera a llegar a un acuerdo de cómo financiar la ayuda a Ucrania, porque es verdad que Europa le está diciendo a Zelensky lo que Zelensky quiere oír, pero Zelensky se da cuenta al mismo tiempo de que está enfrente de su socio más fiable, pero que ese socio más fiable está mostrando una extrema debilidad. ¿Y no se está beneficiando Europa de que Estados Unidos haga el trabajo sucio, de que se siente con Putin? No, yo creo que la Unión Europea en estos momentos está completamente perdida porque todas las propuestas que Ursula von der Leyen está poniendo sobre la mesa no se están materializando. Y no hay peor escenario para un actor político que te ninguneen. Es decir, que tus propuestas no se pongan sobre la mesa, es decir, que no se cuente contigo para ningún tipo de mesa de negociación. Y eso es lo que le está pasando en estos momentos, ¿no? Y si no llegan a un acuerdo sobre los activos rusos congelados, la imagen que va a dar en ese sentido va a ser todavía peor. Y ahí no hubo acuerdo, por ejemplo, en la reunión de este miércoles en la OTAN, ni siquiera los Estados Unidos. Marco Rubio participó en esta reunión. Si hablamos de dividir, debemos referirnos también a Vladimir Putin. En lugar de hacer concesiones concretas en esas negociaciones, lanzó nuevas amenazas hacia Europa. Según el presidente ruso, los europeos son el principal obstáculo para poner fin a la guerra. Con Ucrania actuamos de manera quirúrgica y cuidadosa. ¿Entiendes, verdad? No se trata de una guerra en el sentido moderno de la palabra. Si Europa se decide a comenzar la guerra, la situación puede escalar tan rápido hasta llegar a un punto en el que ya no se pueda negociar con nadie más. Miquel, acabas de escuchar a Putin. ¿Qué tan graves son esas amenazas para Europa? ¿Cómo lo ves tú? Putin tiene razón. Y aquí el tema que habrá que introducir en el debate, cuando hablamos de la debilidad de Europa, es que en una negociación a 2, que debería ser a 3, a propósito de un cuarto, este tercero, es decir, Europa no es un Estado, no es una gran potencia, es un conjunto de estados que por razones históricas y culturales ha siempre rechazado, por lo menos siempre desde la final de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la fuerza. Aquí no tenemos un debate pequeño, muy pequeño en Francia. Francia aún no ha decidido poner armas nucleares en Ucrania. Francia y Reino Unido no han decidido todavía, a ver si mañana será, proporcionar deterrencia nuclear a Ucrania. Esto es el tema. El tema es que los europeos están ninguneados porque no tienen fuerza militar. Su división no es tanto económica, porque como se ha dicho, Europa es el actor que más ha ayudado de manera financiera, de ayuda humanitaria a Ucrania, pero en una negociación en términos realistas de territorio, de quién garantiza la estabilidad a través de la fuerza, Europa no pinta nada porque Europa no se construyó para eso. Claro. Europa se construyó para otra cosa. Alexandre. Entonces, si los europeos quieren hacer algo es decir lo que ha dicho Putin. Europa está lista para combatir. Los jóvenes, los 20-añeros europeos están listos para morir, para defender a Ucrania. Alemania es un ejemplo de eso, ¿no? De esa desmilitarización post-Segunda Guerra Mundial y de en qué situación se encuentra en estos momentos. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar Putin con estas amenazas a Europa? Dice que esto no va a ser una guerra normal, es una guerra más bien moderna. ¿De qué habla? Él, en realidad, ¿dónde está amenaza? Él dice si los europeos quieren una guerra con Rusia, porque en Europa
O sea, en Europa son los militares europeos que dicen que Rusia nos va a atacar pronto y por eso tenemos que armarnos para enfrentar la amenaza rusa, que Rusia, algunos dicen en 2 años, algunos dicen en 3, en 4 años, hasta 2030 nos va a atacar. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que armarnos. Putin respondió que, bueno, si los europeos quieren combatirnos, porque ellos hablan de eso todos los días, que tienen que prepararse a combatir a Rusia, él dice, nosotros no tenemos planes de atacar a Europa. ¿Para qué? No tenemos, no es en nuestro interés, tenemos otro interés. Rusia enfoca toda su diplomacia, sus proyectos económicos en el sur global. Si los BRICS es la prioridad para Rusia, no iniciar una guerra contra Europa, que no tiene ni recursos, o sea, ¿para qué? Y entonces, eso fue su respuesta. Pero él dice, si los europeos quieren, no sé, de alguna forma quieren enviar, por ejemplo, sus soldados, ¿sí? La llamada coalición de los voluntarios, ¿sí? Los soldados europeos a combatir a Ucrania, entonces vamos a responder. Entonces, esto se va a transformar en una guerra directa entre Rusia y Europa, o sea, entre Rusia y la OTAN. Los Estados Unidos no van a ayudar a los europeos pero eso eso no va a suceder, claro, porque los europeos no quieren combatir, los jóvenes no claro, quieren. Entonces, la única manera para los europeos es calmarse, es aceptar la realidad como tal, que Ucrania no va a ganar esa guerra, no importa cuánto dinero le envían, cuánto armamento envían, a Ucrania también le faltan soldados simplemente. Entonces, lo que los europeos deberían hacer es invertir el dinero que quieren dar a Ucrania para el armamento, invertir ese dinero en la reconstrucción de Ucrania. Pero ahí es donde no logran un acuerdo, ¿no? Este miércoles Mark Rutte acaba de decir que Europa tiene que asegurarse que mientras esas conversaciones de paz tengan lugar, Ucrania esté en la posición más fuerte posible para seguir luchando y ellos van a estar allí para apoyar a Ucrania en todo. Mientras, bueno, como vemos, las grandes potencias mueven la ficha, Ucrania atraviesa momentos difíciles y no solo en el plano militar. En el ámbito interno, el país vuelve a verse sacudido por graves escándalos de corrupción. ¿Hasta qué punto podría esto convertirse también en una carga para las negociaciones de paz? Un exministro de Justicia, una exministra de Energía, un exviceprimer ministro, un antiguo socio comercial del presidente, una empresaria. Todos ellos acusados de corrupción. El último en dimitir fue Andrzej Yermak, jefe de la oficina del presidente, el confidente más cercano de Volodymyr Zelensky y negociador clave. Se lo acusa de estar involucrado en el escándalo de corrupción llamado Mindychgate. Se habrían pagado sobornos por valor de $100 millones en contratos para instalaciones de protección de la infraestructura energética. Blanco continuo de ataques rusos. Un doble golpe para la población ucraniana. Y una carga adicional para las negociaciones con Estados Unidos y Rusia. Hay un problema de corrupción y eso no ayuda. No obstante, según el índice de corrupción de Transparency International, Ucrania ha mejorado a diferencia de Rusia. La Unión Europea elogia la actuación contundente de las autoridades anticorrupción ucranianas. Lo preocupante es que del lado ruso nunca se toman este tipo de decisiones, porque allí es donde está la verdadera dictadura. Sin embargo, ¿qué peligro representa el escándalo de corrupción para Ucrania y su presidente? ¿Cómo queda, Anne, Ucrania con estos escándalos de corrupción en estas negociaciones que se están dando para la paz? Hombre, lo que deja claro es que la corrupción es endémica, que tienen un grave problema de corrupción. No digo que sea el único país, y no es una cosa actual, es decir, es algo que viene de lejos, pero es un ejemplo más que debilita aún más al presidente Zelensky, que casi lo está dejando en una especie de rol de pura comparsa. ¿Qué margen tiene entonces Zelensky para negociar entre Estados Unidos y Rusia, Alexandra? Zelensky. Sí. No tiene mucho margen. O sea, para ahora lo que se escucha desde las fuentes rusas, estadounidenses, que ellos están negociando entre ellos. En algún momento van a presentar un acuerdo, ¿sí? El proyecto de un acuerdo a los ucranianos. Sin embargo, bueno, Rustem Umerov, el ex ministro de Defensa, que ahora es
creo que preside el Consejo de Seguridad ucraniano. Entonces, él participó de alguna manera en la elaboración de este plan en octubre, se decía. Pero no, aunque los actores principales eran Estados Unidos y Rusia. Yo creo que ellos simplemente informaron a Umerov que contiene el plan que ellos elaboraron. Mira, Zelensky no tiene mucho margen. En realidad, el debilitamiento de Zelensky podría debilitar ese plan de paz, porque si él está perdiendo autoridad política dentro de su país, ¿cómo podría, digamos, vender ese plan a la sociedad? Y defenderlo, ¿no? Sí, defender y la élite política. Eso complica el proceso. Claro, me quedan muy poquitos minutos ya para terminar. ¿Cómo ves tú a Ucrania en este momento cuando se están dando esas negociaciones prácticamente a sus espaldas? Absolutamente cierto que este escándalo es la última, por el momento, pieza que debilita muchísimo a Zelensky. Es verdad que Ucrania siempre ha sido y sigue siendo un país gobernado por oligarcas. Es verdad que es muy surreal escuchar a Trump hablar y condenar a la corrupción, y es surreal, surreal poco menos, se puede hablar del por qué ni Rusia ni OTAN puedan permitir, ni Estados Unidos ni Rusia puedan permitir a una misión de paz de la OTAN con tropas europeas salvaguardar la soberanía de Ucrania, que esto es lo que Merz está poniendo, aunque tiene diferencia con, por ejemplo, con los países del este, con Polonia y los bálticos, cómo garantizar la seguridad de Ucrania, que es un país muy grande con respecto a los demás de la Unión Europea. Una entrada de Ucrania en la Unión Europea sería un problema muy grande, enorme, para los equilibrios financieros de la Unión Europea. Es un país, por supuesto, un país bisagra, pero fundamental para garantizar, para tranquilizar, como se ha dicho, la percepción de amenaza que en el Europa del Este, en Europa del Norte tienen con respecto a Rusia, porque la historia es muy clara y la gente tiene memoria. Alexandra, después de todo lo que hablamos aquí, ¿existe una paz justa para Ucrania? ¿Es posible encontrar una paz justa? No creo. Ucrania va a tener que hacer compromisos dolorosos, pero Rusia tampoco va a tener todo, tampoco va a recibir todo. Tendrá que hacer concesiones, por ejemplo, en materia del tamaño del ejército ucraniano, porque Ucrania necesitará algunas garantías de su seguridad, pero creo que estamos avanzando hacia un acuerdo de paz. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes en esas negociaciones y, por supuesto, en toda la situación de Ucrania. Con esto terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.